Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este su espacio. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a meternos de lleno en un terreno que, aunque a veces parece privado, siempre genera una curiosidad inmensa. Vamos a hablar de Can Yaman, y más específicamente, de algo que muchos se preguntan, ¿qué hay de su familia? Y no solo eso, sino que nos ha revelado el Can Yaman, sobre las personas que lo vieron crecer, las que le dieron sus valores, esas que lo formaron como el hombre que hoy conocemos. Prepárense porque vamos a desgranar todo esto porque la vida de un ídolo, incluso en sus rincones más íntimos, siempre encierra lecciones y fascinación. Y antes de que nos sumerjamos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras, porque cada semana traemos contenidos que estoy seguro les encantarán. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, es una figura que fascina no solo por su trabajo en la pantalla, sino también por su personalidad y sí, por los aspectos de su vida privada que decide compartir con nosotros. Y hoy, vamos a centrarnos en uno de los pilares fundamentales de cualquier persona, la familia. Can, a lo largo de entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever pinceladas de lo que significa su núcleo familiar para él. No es que haya contado cada detalle íntimo para nada, él mantiene un equilibrio muy bien logrado entre su faceta pública y su espacio personal. Pero las piezas que ha compartido son suficientes para pintar un cuadro bastante completo y conmovedor, un lienzo donde los colores de la gratitud, el respeto y los valores familiares se mezclan con maestría. Lo primero que salta a la vista cuando hablamos de la familia de Can Yaman es la imagen de unos padres que, por lo que él describe, siempre estuvieron presentes, apoyándolo incondicionalmente. Se le ha escuchado hablar de su padre, un abogado, y de su madre, que también proviene del ámbito legal. Esta influencia del derecho, curiosamente, parece haber marcado su camino de una forma indirecta. Can estudió Derecho y aunque su verdadera pasión lo llevó al mundo de la actuación, ese rigor intelectual y esa capacidad de análisis que seguramente heredó o aprendió en casa, lo acompañan. Él mismo ha comentado en algunas ocasiones que su familia, especialmente sus padres, siempre valoraron la educación, el esfuerzo y la disciplina. Y esto no es algo menor, porque son los cimientos sobre los que se construye una carrera, y más aún una tan exigente como la de un actor internacional. El derecho en su esencia exige una mente estructurada, una lógica sólida y una capacidad para argumentar y defender ideas, habilidades que sin duda, Can ha sabido aplicar en su carrera, adaptándolas al arte de la interpretación. Pero más allá de la profesión, lo que realmente resalta es el lazo afectivo. Can Yaman proyecta una imagen de hombre agradecido, y esa gratitud se dirige claramente hacia sus progenitores. Habla de ellos con respeto, con cariño, y se percibe que son un punto de referencia importante en su vida. No es raro que en el mundo del espectáculo, donde a veces las figuras públicas parecen desconectadas de sus orígenes, Can mantenga esa conexión tan sólida. Él ha mencionado que sus padres fueron un gran soporte durante sus inicios en la actuación, cuando todo era incertidumbre y mucho trabajo duro. Imaginen la presión, las audiciones, las largas jornadas, los rechazos. En esos momentos, tener una base familiar sólida, que cree en ti y te impulse, es un tesoro invaluable. Este apoyo incondicional no solo le brindó estabilidad emocional, sino que también le permitió enfocarse en pulir su talento sin la carga adicional de la duda o la falta de fe externa. Y si hablamos de lazos familiares, no podemos olvidar mencionar la presencia de su abuelo. Can ha compartido anécdotas que revelan la importancia de esta figura paterna extendida en su vida. Se nota que guardaba un cariño especial por él, y que las enseñanzas y los recuerdos compartidos con su abuelo son para él un legado valioso. Estas pequeñas historias, que a veces pasan desapercibidas, son las que nos dan la medida de una persona, las que nos muestran su humanidad más allá de los flashes y los escenarios. Son los detalles los que construyen esa imagen cercana y real que tanto apreciamos. Los abuelos, con su sabiduría acumulada y su amor incondicional, a menudo juegan un papel crucial en la formación de la personalidad, y parece que el abuelo de Can fue una de esas figuras guía que dejan una huella imborrable. Por otro lado, algo que muchos admiramos de Can es su origen turco y cómo él representa a su país con orgullo. Y esa conexión con su cultura, con sus raíces, también está intrínsecamente ligada a su familia. Él ha crecido en un entorno donde la cultura turca, sus tradiciones y su historia forman parte del día a día.
Y eso se refleja en su manera de ser, en su forma de dirigirse a su público, en ese respeto por sus orígenes que él proyecta de manera muy genuina. No es un actor que trate de negar o esconder de dónde viene, al contrario, parece abrazar su identidad turca con fuerza. Esta conexión con su herencia cultural no solo enriquece su personalidad, sino que también le otorga una autenticidad que resuena profundamente con sus admiradores alrededor del mundo. La forma en que habla de su país, de su gente, de sus costumbres, revela una conexión profunda que, sin duda, ha sido cultivada en el seno familiar. Y aquí viene la parte que quizás genera más intriga y que ha sido tema de especulación: ¿tiene hermanos? Bueno, hasta donde Khan ha compartido de forma pública y confirmada, no se le conoce públicamente que tenga hermanos o hermanas. Esto no significa que no los tenga o que nunca los vaya a mencionar, pero la información que ha circulado y que él mismo ha validado se centra en sus padres y, de manera muy especial, en su abuelo. Es posible que su círculo familiar cercano sea precisamente ese, sus padres y él, y quizás su abuelo como figura paterna muy importante. A veces las familias se componen de maneras muy distintas, y lo fundamental es el amor y el apoyo que se brindan. Esta aparente ausencia de hermanos en sus relatos públicos podría sugerir una dinámica familiar más íntima, centrada en la relación padre-hijo, o simplemente que esos aspectos de su vida familiar son aún más privados. Sin embargo, la fuerza de los lazos que se ha compartido es innegable. Otro aspecto interesante es cómo la familia de Khan ha reaccionado a su fama mundial. Es natural que para unos padres, ver a su hijo convertirse en una estrella internacional, con millones de seguidores, sea motivo de orgullo, pero también, seguramente, de una preocupación inherente a la vida pública. Khan ha comentado que su familia es su refugio, un lugar donde puede ser él mismo, lejos del ojo público. Esto sugiere que, aunque están orgullosos de sus logros, también valoran la discreción y protegen su privacidad, así como la de él. Es una dinámica muy sana, la de mantener un equilibrio entre el éxito profesional y la vida personal, y parece que su familia lo ha sabido gestionar muy bien. Esta capacidad de mantener un santuario privado en medio del torbellino de la fama es un testimonio de la solidez de sus raíces y de la comprensión mutua entre Khan y sus seres queridos. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues mucho. Khan Yaman nos enseña que a pesar de la fama, del glamour, de los viajes y de una vida que podría parecer superficial, los lazos familiares siguen siendo el ancla. Nos muestra la importancia de tener personas que te apoyen desde el principio, que crean en ti, que te recuerden de dónde vienes y quién eres. Nos da la lección de que el éxito profesional no tiene por qué significar desconexión familiar, sino que puede ser un motivo de unión y de celebración compartida, siempre y cuando se mantengan los límites y el respeto por la privacidad. Esta perspectiva es fundamental en un mundo cada vez más individualista y acelerado. La familia, en su sentido más amplio, nos provee de una red de seguridad emocional que es vital para el bienestar. Además, su forma de hablar de su familia, con esa mezcla de admiración y gratitud, es un recordatorio para todos nosotros de valorar a las personas que nos han formado. A veces, en el ajetreo de la vida moderna, olvidamos dedicar tiempo y expresar nuestro aprecio a nuestros padres, abuelos, o a quienes hayan sido figuras clave en nuestra crianza. Khan, con su ejemplo, nos invita a reflexionar sobre esto. La gratitud es una virtud poderosa, y manifestarla hacia quienes nos dieron la vida y nos guiaron en nuestros primeros pasos es un acto de humildad y reconocimiento que enriquece nuestras propias vidas. El hecho de que un ídolo global mantenga esta conexión y exprese este sentimiento nos anima a hacer lo mismo en nuestras vidas cotidianas. Y volviendo a su faceta como actor, es interesante pensar cómo esas experiencias familiares, esos valores aprendidos, se traducen en su trabajo. Un actor que tiene una base sólida, que se siente seguro y amado, probablemente tenga más herramientas para abordar personajes complejos, para mostrar vulnerabilidad y para conectar emocionalmente con el público. Khan Yaman, con esa energía arrolladora que lo caracteriza, sin duda tiene esa fortaleza interior que en gran parte se nutre de sus raíces. La capacidad de transmitir emociones auténticas en pantalla a menudo proviene de una comprensión profunda de las relaciones humanas, y la familia es la primera escuela de estas complejidades. Los valores como la lealtad, el sacrificio, el amor y la responsabilidad, inculcados desde la infancia, pueden ser la base para dar vida a personajes que resuenan con la audiencia en un nivel más profundo. En resumen, Khan Yaman, el actor turco que ha conquistado el mundo, nos ha revelado que su familia, encabezada por unos padres abogados y el recuerdo de un abuelo muy querido, es su pilar fundamental. Nos ha mostrado que a pesar de la vorágine de la fama,
estos lazos son su refugio y su fuente de fortaleza. No se le conoce públicamente hermanos, lo que parece indicar un núcleo familiar más íntimo, pero unido por un profundo afecto y respeto. Y lo más importante, nos da un ejemplo de gratitud y de cómo mantener los pies en la tierra, valorando sus orígenes y el apoyo incondicional que recibió. La familia de Can Yaman, lejos de ser un mero detalle biográfico, se revela como la argamasa que ha moldeado a este talentoso artista, proporcionándole la estabilidad y los valores necesarios para navegar el exigente mundo del estrellato. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por el lado más personal de Can Yaman. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es lo que más les llama la atención de lo que ha compartido sobre su familia? ¿Creen que estos lazos influyen en su forma de interpretar o en su personalidad pública? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí y para la comunidad que estamos construyendo juntos. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un buen me gusta y, por supuesto, compartirlo en sus redes sociales. Ayudan muchísimo a que este espacio siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, ya saben, suscríbanse a este canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.